La campaña comenzó con una derrota ante Naval por la mínima, luego siguieron 3 derrotas consecutivas, hasta que recién en la quinta fecha se pudo ganar ante Lota por 3-0. De ahí en más la historia ya es conocida. En el Chinquihue solo se ganó en 7 oportunidades de 19 partidos disputados, y de visita solo 3 triunfos de 19 salidas. Alejandro Isis estuvo prácticamente toda la campaña. Solo fue cesado de su cargo después del 1-0 en contra sufrido en el Chinquihue frente a Deportes Concepción y la pifiadera descomunal por parte del público, además de la entrada de un hincha al terreno de juego. Para la última parte del campeonato se trajo de vuelta a Gino Valentini, quien junto a Víctor Cancino buscarían salvar lo ya insalvable. Aquel 4 de noviembre del 2012 será recordado como un día histórico, pero no de buena manera, sino por la tristeza vivida ese día. El último encuentro de Deportes Puerto Montt en la primera B lo llevó hasta la capital y más específicamente al Estadio Santiago Boeras de Maipú, para medirse ante Magallanes, donde los dirigidos de Valentini serán recordados como los autores materiales de la caída más grande del club en su corta historia futbolística. Cerca de 150-200 hinchas viajaron a Santiago, confiando en los Delfines hasta el final, 2 buses completos y los demás por sus propios medios. Lo importante era estar en el estadio ese domingo al mediodía. Las casualidades existen o no, vaya a saber uno. Pero ese día Deportes Puerto Montt salió a la cancha del Santiago Boeras con una camiseta negra, quizás anticipando lo que se viviría. Curicó, igualado en puntos con los albiverdes, ganó su encuentro de local ante San Luis de Quillota, con lo que zafó de todo. La esperanza para los hinchas vino con un gol de Coquimbo Unido, que hasta ahora se medía con Lota, el otro involucrado en la definición, con lo que un gol de Puerto Montt lo salvaba automáticamente del abismo. Pero eso nunca ocurrió. Cerca de las 2 de la tarde y con más de 30 grados de calor, el árbitro pitó el fin del partido y de paso sentenció que Deportes Puerto Montt descendiera a la segunda división profesional o para otros más de antaño a la tercera división. El resultado de ese partido no importa mucho, pero el recuerdo quedará que igualaron sin goles. Los hinchas desconsolados lloraban sobre los tablones de madera mientras veían a los jugadores tendidos sobre el círculo central de la cancha. César Talma, uno de los hombres que supo lo que era jugar playoff con Puerto Montt, se acercó al alambrado del Boeras para entregar su camiseta, pero aquel hincha que la recibió la miró y la lanzó hacia el campo de juego. Con eso creo que se resume el sentir de los pocos pero fieles hinchas de Puerto que vieron como con sus propios ojos el derrumbe de los Delfines. De aquel plantel solo sobrevivieron unos pocos que se quedarían para pelear algo en la segunda división. Ese fue el caso de Rodrigo Viligrón, César Talma, Ángelo Alvarado y Nicolás Argel, una joven promesa del club que tendría su oportunidad de mostrarse. El año 2003 se encuentra Deportes Puerto Montt en una división pálida, donde no hay televisación de partidos, ni siquiera dan los goles en las noticias. Se juega ante 30-40 personas, por ejemplo en algunas canchas, con equipos filiales de equipos de primera que solo juegan para foguear futuros proyectos o para darle minutos a los cortados de los primeros equipos. En eso estaba inserto Deportes Puerto Montt. Se contrató un técnico supuestamente conocedor de la división como Nelson Mores. Se trajeron jugadores como Brian Castillo, Cristóbal Chávez y Jesús Silva, además de los nombres de experiencia que se quedaron. La consigna era una sola: terminar primero para poder en mayo jugar un partido de ida y vuelta con el último de la primera B. La primera prueba de fuego para el equipo de Mores fue frente a Iberia Los Ángeles, pero se comenzó como se terminó el año anterior, mal. Puerto Montt pierde ese partido, después vuelve a caer esta vez de local frente a la filial de Audax y a la tercera fecha empata en el Chinquihue ante Trasandino, sin goles. Los días de Mores al frente de la banca albiverde estaban contados y el técnico sería despedido. La dirigencia fue a buscar a Gino Valentini nuevamente para apagar el incendio. Este último, el que se había encargado de asesorar al club para formar al equipo. El debut de Valentini comienza mal, con la derrota 4-2 contra la filial de Colo-Colo en el Monumental, ante unas 100 personas. De ahí en más Puerto Montt comienza a alejarse de cualquier opción de ascenso. Victorias, empates y derrotas marcarían el andar irregular en el campeonato. Así nos encontramos, mayo del 2013, en segunda división profesional, sin chances de ascender, por lo menos hasta el otro campeonato. Sin duda las cosas no se han hecho bien por parte de los dirigentes. Al contrario, al verlo de afuera parece que se han hecho muy mal. Lamentablemente Deportes Puerto Montt está sumido en una crisis que lo tiene peleando casi en lo más bajo del fútbol nacional. El Estadio Bicentenario de Chinquihue está próximo a reabrir sus puertas a toda su capacidad. 10.000 serán las personas que podrán estar cómodamente sentadas allí, en ese hermoso escenario deportivo.
A lo mejor en 2 años más se juega el Mundial Sub-20 allí, ojalá así sea. Por lo pronto Deportes Puerto Montt está lejos de estar a la altura de aquel magnífico estadio. El Estadio Chinquihue en todos estos años ha sido casa de Deportes Puerto Montt, pero hay que recordar que el estadio no es propiedad de Deportes Puerto Montt. Aunque si hablamos del Estadio Chinquihue, automáticamente se nos viene a la cabeza el cuadro albiverde. Nuestra hinchada a lo largo de la historia ha sido escasa, cuesta ver en nuestra ciudad a niños con la camiseta de Puerto Montt. Y cuando hablamos con nuestros amigos o familiares, es muy difícil que salga un hincha de Deportes Puerto Montt. Cuando hay alguien de Deportes Puerto Montt, preguntan: ¿eres de Puerto Montt? ¿Y de cuál equipo más? Parece que ser de Deportes Puerto Montt no significará nada, pero para un puñado de hinchas sí les significa mucho Deportes Puerto Montt. Ellos se autodenominan los del sur, mismo nombre utilizado para la barra brava de Atlético Nacional de Medellín, equipo colombiano que al igual que Puerto Montt ocupa colores blanco y verde. Los del sur siempre están donde juegue el equipo, por lo menos 3 o 4 hacen presencia en cualquier cancha del país. Este grupo de hinchas siempre han sido los mismos, no aumenta ni disminuye. Bien ocupado el término pocos pero locos, para describir este grupo de hinchas que para algunos son solo delincuentes y borrachos que viven del macheteo y para otros son un ejemplo de fanatismo y amor por los colores. Yo solo lo definiría como hincha de Deportes Puerto Montt. Mi sueño siempre ha sido, y creo que el de varios, es el de ver a Deportes Puerto Montt ganando en un día lluvioso, con el estadio lleno, con toda la gente de pie cantando y alentando a los hijos del temporal. En estos 30 años han pasado muchos jugadores: Pablo Talarico, Johnny Lillo, Miticuti Ampuero, Bernardo Barría, Leonel Barría, Eric Lecaros, Marcelo Suárez, Sandro Velasco, Rodrigo Viligrón, John Ahumada, Marcelo León, Juan Quiroga, Leonardo Monge, Fernando Jiménez, Ever Cantero, Mauricio Tampe, César Yáñez, Manuel López, Francis Ferrero, El Camión Vallejos, Fran Arancibia, Domingo Arévalo, Alejandro Naip, Julio César Lafatigue, Héctor Águila, Álvaro Sarabia, Valdir Pereira, Valterota, Frank Lobos, Nelson Tapia, Esteban Valencia, Rodrigo Manara, Richard Zambrano, Pablo Garcés, Esteban Mancilla, Aníbal Carballo, Esteban Paredes, Agustín Salvatierra, César Cortés, Raúl Duarte, Leandro Delgado, Carlos Espinosa, Jonathan Novoa, Patricio Chop, César Talma, Marcelo Corrales, Aníbal González, Justo Javier Mesa, Esteban González y muchos más. Además, en Deportes Puerto Montt han estado muchos entrenadores, como Sergio Navarro, Hernán Godoy, Francisco Chamaco Valdés, Alicio Solalinde, Jaime Vera, Alfonso Sepúlveda, Sergio Nichipuruc, Fernando Cavaleri, Albicelber Mar, Oscar Zambrano, Jorge Garcés, Sergio Mancilla y Manuel Rubilar, por nombrar algunos. Obviamente no vamos a nombrar a todos, porque son muchos, pero ellos quizás son los más recordados. A todos los jugadores que han pasado en estos 30 años de vida a la institución, a los técnicos, auxiliares en general, a los dirigentes que hicieron posible que Deportes Puerto Montt existiera y se mantuviera a lo largo de los años, le damos las más infinitas gracias. Y por supuesto al hincha que lo ha acompañado con lluvia, con frío, de noche, con entradas caras, a los que por lo menos una vez viajaron para acompañar al club cuando jugaba de visita, a los que quedaron afónicos gritando un gol de Puerto Montt, a los que se comieron las uñas esperando un gol, a los que juntaron peso por peso para comprar la camiseta, para los que no tienen plata para la micro y se vuelven caminando, para aquellos que en el 96 viajaron a Chillán y a los que no durmieron para esperar al plantel de jugadores a la entrada de la ciudad, y así celebrar juntos estábamos en primera por primera vez, para los que lloraron el descenso del 2001, para los que el año siguiente tuvieron que ver el partido desde el cerro, porque no había más entradas para ver ese 2-0 frente a Everton, lo que significaba que volvíamos a primera, para aquellos que fueron a la plaza después de aquella definición por penales el 2005, frente a Osorno, para los que se quedaron sin voz alentando al equipo frente a Colo Colo los playoffs del 2006, cuando nuestra misma gente se olvidó y dejó al equipo botado, para los que creyeron que el 2007 era imposible que Deportes Puerto Montt descienda y se sintieron defraudados, para los que lloraron desgarradamente después del partido contra Unión en 2008, después de haber ido ganando 3-0, para los que nunca dejaron de creer y celebraron un histórico 7-3 ante el rival de toda la vida en 2010, y aún más para que aquel 4 de noviembre de 2012 se hicieron de una radio y escucharon el partido más triste de la historia del club, además de los que estaban en el estadio y veían delante de sus ojos la debacle total de Deportes Puerto Montt, para el hincha que recibió la camiseta de Talma y la devolvió hacia la cancha, para ti, que sigues yendo a la cancha a pesar de todo, tú, que en esta historia has sabido más de tristezas que de alegrías, tú, que sigues creyendo en tu equipo hasta el fin. Para todos ustedes muchas gracias, de verdad muchas gracias. Ustedes son Deportes Puerto Montt, siéntanlo así. Sin ustedes no habría nada. No dejen que muera esta institución y a los dirigentes les pedimos por favor que cuiden esto. Claro, es un club chiquito, que no tiene nada, pero tiene algo. Tiene una mística, que al que lo enamora para toda la vida.
Este recuerdo no es más que un homenaje a la gente que ha permitido que el club profesional más austral del mundo cumpla 30 años. Es poco quizás en comparación con otras instituciones. Entonces, ahora es el momento de encantar a todos los puertomontinos, de remarla de atrás y de volver a empezar con estos o con otros dirigentes. No lo sé, pero lo único que les pido es que nunca dejemos morir al club de los hijos del temporal. Por nuestro equipo, el querido Puerto Montt, esta es tu hinchada que está de fiesta, esta es tu hinchada que te quiere ver campeón. Hay que cantar de corazón por nuestro equipo, el querido Puerto Montt.